la zona de confort porque sí son un poco... La cantidad de sustancia resulta que es una unidad fundamental. Se mide en moles algún día. Bueno, quizás ya lo vieron en química, el número de Avogadro y todas esas cosas, ¿no? La intensidad de la corriente eléctrica. La intensidad luminosa. Y ya son 7, a ver. Sí, ya son 7. Estas son las unidades fundamentales que no dependen de otras. Ahí está. No seas malito, Dani, a ver si pudieras de alguna manera hacer un recorrido rápido de lo que les fuiste construyendo de la parte física, sobre todo para, Ujú, porque no había empezado a grabar la sesión, entonces para que quede como registrado. Adelante, Fer. ujú. ¿Alguien dijo algo? Levantó la manita, pero no sé si fue por error. Sí, si quieren decir algo, díganlo, no me importa. Bueno, vamos a retomar un poquito todo esto, ¿no? Es que ya empecé a grabar, ¿verdad, profesor? Listo, Dani, ya está grabando. Ok. Bueno, yo asumí que alguien, más de uno de aquí, a lo mejor llegó totalmente en cero en física, sin saber incluso qué significa la física, y las preguntas del examen incluso les preguntan la diferencia entre, bueno, les preguntan conceptos muy fundamentales como qué es la física, la diferencia entre un fenómeno físico, uno químico. Entonces, lo primero que hicimos fue comparar los fenómenos físicos y químicos para dar una idea de la diferencia entre estas dos ciencias. Dijimos que la física estudia todo aquello que no involucra los cambios internos de la estructura de la materia, a diferencia de la química. Luego hicimos este cuadro conceptual, donde estamos estudiando la física clásica o mecánica clásica, que es todo lo que nosotros conocemos, ¿no? El mundo que nos rodea, tenemos la cinemática y la dinámica, ya dijimos que es la cinemática y dinámica, la hidrodinámica, las ondas, termodinámica, electricidad y magnetismo, la óptica. Y dijimos que aparte tenemos la física moderna, que esto es algo más nuevo de la física, esto afortunadamente no nos lo van a preguntar probablemente nunca, pero son ramas más avanzadas de la física, la cuántica, recordemos que estudia el mundo de manera muy chiquita, la relatividad de manera macroscópica. Entonces tenemos estas dos ramas de la física, ¿no? La moderna y la clásica. Nos tenemos que centrar en esta. Luego, aquí surgió el dato curioso de que si alguien sabía lo que era la refracción de la luz, ¿no? Bueno, ahí dimos una explicación de la refracción. Y ahorita estamos diciendo que la física tiene que ser cuantificable. Tenemos que darle valor numérico a las cosas. Tenemos que, pues eso, ¿no? Medir. ¿Pero qué es medir? Necesitamos primero entender qué significa medir las cosas, ¿no? Medir significa comparar, son casi sinónimos. Y para medir necesitamos las unidades de medida, pero antes de dar las unidades de medida necesitamos entender cuáles son las unidades que nos interesa medir, ¿no? Que son las 7 fundamentales. Estas son las 7 unidades fundamentales. Y ahora sí, vamos a darles el tiempo en que se mide, ¿no? ¿Alguien sabe en qué se mide el tiempo? Segundos, ¿no? Creo que ese no hay mayor problema. Se mide en segundos. La longitud. Metros. Ujú. Metros. ¿Algún otro ejemplo de unidades de longitud? Centímetros, kilómetros. Ajá, aunque en general son derivados del metro, ¿no? Cuando ustedes les agregan el prefijo o sufijo o algo así, bueno, en este caso el prefijo, la C, significa que es la centésima parte de un metro. Si le agregan la K grande, significa 1000 veces la unidad del metro. Y así, bueno, luego vamos a ver cómo se hacen esos como multiplicadores, ¿no? Pero en esencia es el metro. Así que centímetro, kilómetro son derivados del metro, son lo mismo, casi. Tenemos la yarda, ¿no? Tenemos el pie, La milla, la milla, ajá. Esas sí son muy diferentes, ¿no? Entre sí. La masa, ¿qué unidades tenemos?
kilogramos, Kilo. onzas, kilogramo, onza. Ajá. Tonelada. La tonelada son 1000 kilogramos. Bueno, sí, podría ser la tonelada. Ok. ¿Y temperatura? Celsius, Ajá. Grados Celsius, Fahrenheit. grados Fahrenheit, grados Kelvin. Ajá. La cantidad de sustancia. Como que este sí ya no le suena, ¿verdad? ¿O sí? No. ¿Alguien recordará en química a lo mejor que vieron los moles? Esa es la unidad de la cantidad de sustancia. El mol. Ujú. Y tenemos la intensidad de la corriente. Se mide en amperes. Ajá. ¿Sí? Ven, aquí les voy a poner completo. Amperios. Y la intensidad de luminosa en candelas. Ya con esto que voy a decir concluimos. Aparte de las unidades fundamentales, tenemos las unidades... Perdón. Sí, las unidades derivadas, ¿no? Ahí está. ¿A qué me refiero con derivadas? A que dependen de otras, ¿no? La rapidez, por ejemplo. ¿Cuáles son sus unidades? Metros sobre segundo, ¿no? O también podemos tener no sé, podríamos tener otra unidad de longitud. O podríamos tener pies. Bueno, se le poner así, ¿no? Sobre segundo. O yarda sobre... Ajá, yarda sobre hora, a lo mejor, ¿no? Estas son, pero se dieron cuenta, dependen de las otras unidades. Ujú. Esta no es una unidad así tan puntual como las otras. La fuerza, por ejemplo, es otra unidad derivada, ¿no? ¿En qué se mide la fuerza? Newton. Ajá, newtons. Pero resulta que el newton es una unidad, ahí tiene otras unidades, ¿no? En realidad. Bueno, se puede desglosar, por así decirlo, en kilogramo. Ajá, metro sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? Entonces, como que aquí algo ya no... Ajá, como que depende de varias unidades, ¿no? Ah, ya por último, el voltaje, por ejemplo. No la intensidad, ajá, el voltaje. Tenemos tres unidades fundamentales en la electricidad. La intensidad de corriente que se mide en amperios, la diferencia de potencial que se mide en volts y la resistencia eléctrica que se mide en ohms. Ujú. Bueno, pues el voltaje, ¿cuáles son sus unidades? El volt, ¿no? Pero resulta que si lo desglosan un poquito más, esto se puede expresar como ah, un volt es igual a un newton metro sobre coulomb. Ujú. Sí, ¿no? Cuando hacen la fórmula de campo eléctrico por la distancia. Bueno, entonces, todas estas de acá son, son unidades derivadas, ¿no? Dependen de las fundamentales. ¿Dudas con la diferencia entre fundamentales y derivadas? Ninguna. ¿Dudas? ¿No?
Ok. Ya por último comentario, bueno, tienen las unidades fundamentales y pues hay sistemas que se toman como convención, ¿no? Recordemos el sistema, por ejemplo, el inglés. Vamos a poner otra. Tenemos el sistema inglés, ¿no? Y tenemos el sistema internacional. ¿Alguien sabe las unidades del sistema inglés? Onzas o pies. Mm, a ver, ¿alguien más? Onzas, pies. Ajá, sí son, de hecho, pero... A ver, vamos a ver cómo trabajamos el sistema internacional. Kilogramo, metro, segundo. En el sistema, en el sistema inglés en realidad tomamos varias unidades de medida. ¿Ok? Por ejemplo, en longitud se suele tomar mucho lo que es la yarda, el pie. Ujú. Pero ahí sí, el sistema inglés sí mezcla bastantes unidades, ¿no? Mezcla la yarda, el pie. Alguien dijo algo más, la onza, el galón, por ejemplo, la pulgada. La milla, la libra. Ajá, la libra, la milla. Pero ese es, el sistema inglés realmente a la fecha es como un debate de por qué se sigue usando, porque aparte de que mezclan varias unidades, resulta que, no sé, un pie son igual a 2,54 centímetros, ¿no? O cosas así. No, 26 punto no sé cuántos centímetros. Entonces, como por qué usan unidades tan raras, no lo sabemos, pero ya son pocos los países que usan el sistema inglés. Casi todos sí, ya emplean el sistema internacional, que es el más estandarizado y cómodo, ¿no? Pero sí, estos son sistemas de medición, ¿no? Tenemos las unidades fundamentales, las derivadas y sus sistemas de medición. Y bueno, con eso acabamos el día de hoy. No sé si todo quedó claro, porque la siguiente vamos a llegar directo a trabajar con esto. ¿Dudas, algo? No hay, pero Ok. Entonces, pues ya los dejo para que vayan a su siguiente sesión. Gracias, Dani. Hasta luego. Claro, hasta Perfecto, luego. los veo por el otro lado. Gracias. Ahorita te mando mensajito, Dani. Sí, gracias, profesor. Hasta luego, profe. hasta luego. Hasta